Él es nuestra fiesta, ¿no? Como oraba Juan Lorenzo, me ha encantado. Dios es nuestra fiesta. Estamos celebrándolo hoy y ahora vamos a seguir celebrándolo por medio de su palabra. Amén. Pues hace 2 semanas, hermano, estuve yo aquí también en este lugar y estuvimos meditando en la carta de Santiago, en la epístola de Santiago, en el primer capítulo, y estuvimos hablando sobre las pruebas. Dijimos que las pruebas son inevitables, que todos pasamos por momentos de prueba. Y lo que nos debe sostener en medio de la prueba es saber que Dios está con nosotros. Dios está en medio de la prueba y Él tiene un propósito con ella. Él nos está probando, Él está probando nuestra fe para saber, Él ya lo sabe, pero quizás nosotros no, si es fe verdadera o fe falsa. Y si esa fe es genuina, esa fe crecerá en medio de la prueba. Esa fe se verá fortalecida, robustecida por medio de la prueba. Dijimos también que hemos de pasar, Santiago nos dice que hemos de pasar por en medio de la prueba con paciencia, es decir, con constancia, con perseverancia. Decíamos que esto no es resignación, no es un aguante pasivo, no es apretar los dientes y esperar a que pase el chaparrón, sino que es no dejarse vencer, soportar, aguantar, siguiendo hasta la meta. Es aferrarse a Dios por la fe y persistir en el cumplimiento de su voluntad. Es en medio de la prueba seguir sirviendo al Señor, confiando en Él, aunque cueste, aunque pese, aunque duela, pero seguimos sirviendo al Señor. Y la perseverancia no es la meta final. El fin que Dios tiene para permitir que pasemos por prueba es nuestra madurez. Dice el texto que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada, sin que nos falte ninguno de los recursos que Él nos da, nos provee para seguir avanzando en la carrera cristiana, para crecer en piedad, para crecer en santidad, para ser cada día más como Jesús. Esa es la meta, no la paciencia, sino ser cada día más como Jesús. Y es por eso que el creyente evalúa las pruebas de una manera totalmente distinta de aquel que no tiene esperanza. Por eso Santiago nos dice que el Hijo de Dios ha de gozarse en medio de la prueba. Las tribulaciones, los momentos difíciles no deben ser motivos de desesperación y de angustia, sino de gozo. Un gozo interno que está más allá de las circunstancias. Porque el cristiano encuentra su felicidad y su gozo en Dios y solo en Dios, aunque las circunstancias no sean las mejores. Puede que esté sujeto a diversos conflictos, a sufrimientos, a dificultades, a enfermedades, a aflicciones, pero el Hijo de Dios es feliz en Dios. Puede estar triste por la enfermedad, puede estar triste por la prueba, pero tiene un gozo interno porque su fiesta es Dios. Y aún más allá, el creyente puede mirar también, nos dice Santiago, los que aman a Dios son los que van a perseverar en la prueba. Los que aman a Dios van creciendo hacia la madurez y recibirán finalmente la recompensa, la corona de la vida. Esa vida abundante, esa vida eterna que ya la tenemos, que ya la disfrutamos, solamente que en parte la saboreamos solamente un poquito, pero que recibiremos de una manera plena, completa y total cuando nuestro Señor regrese y ahora sí, disfrutemos con Él por una eternidad. Hasta ahí lo que estuvimos viendo en los primeros versículos del capítulo 1 de Santiago. Y hoy vamos a seguir, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 18. Ese va a ser nuestro texto en esta mañana. Santiago 1, del 12 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Vamos a orar un momento más, a poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Alúmbranos en esta mañana, Señor, con tu palabra. Trae luz, Señor. Háblanos, Señor. Deshaz toda estrategia del diablo, del enemigo, toda mentira, Señor. Y trae tu luz y tu verdad que alumbren, Señor. Trae libertad en esta mañana, Señor. Muévete, Espíritu Santo, en medio nuestra. Toma mi vida, lléname de tu Santo Espíritu, que yo hable tu palabra, que podamos escuchar tu voz en medio de este tiempo. Háblanos, sigue tú moldeándonos, sigue transformándonos a tu imagen, Señor. Danos el alimento espiritual en esta mañana, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, en esta mañana es establecer la diferencia que hay entre prueba y tentación. Ambas palabras en el griego son la misma, es el vocablo peirasmos, que tiene el sentido que significa probar, examinar, analizar o comprobar. Y esta misma palabra puede tener connotaciones positivas o connotaciones negativas, dependiendo del contexto que lo rodea. Así tenemos en los primeros versículos, los versículos del 2 al 12 del capítulo 1, Santiago la emplea en el sentido de pruebas. Son algo que hay que soportar, en lo que debemos perseverar, como estuvimos viendo. En cambio, en estos versículos, del 13 al 18, la idea es la de tentación, la de invitación al mal. Es decir, cosas que hemos de evitar, cosas en las cuales no hemos de caer. Así que cuando tiene el sentido de examinar o someter algo a prueba para conocer su verdadera naturaleza, su carácter, se traduce como prueba. Peirasmos se traduce como prueba. Mientras que cuando tiene el propósito de hacer que alguno tropiece, que caiga, que peque, pues se traduce por tentación. Así, en el versículo 12 que hemos leído, Santiago cierra el tema de las pruebas y en el versículo 13 comienza con el tema de la tentación. Nuestra versión Reina Valera del 60 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mientras que la Biblia de las Américas traduce: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Creo que Santiago ahí se está refiriendo más bien a eso, a la prueba. Él está cerrando el tema de la prueba. En esos versículos del 2 al 12, las pruebas son aflicciones que asedian al creyente desde afuera, ya sea por persecución o por los diferentes sufrimientos de la vida. En estos versículos vemos al creyente siendo sometido a pruebas y saliendo airoso, con paciencia, perseverando, siendo constante, alcanzando la madurez. En cambio, en estos versículos del 13 al 18, las pruebas que asedian al creyente no desde fuera, sino ahora desde dentro, de sus deseos desordenados, de su concupiscencia, y toman la forma de tentaciones a pecar. Y en estos versículos vemos a este hombre cediendo a la tentación, cayendo en pecado y cosechando o dando a luz la muerte. Así que hemos de distinguir entre pruebas y tentaciones. Dios permite que pasemos por aflicciones. Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles y su finalidad, su propósito, hemos dicho, es positiva, es probar nuestra fe, es llevarnos a la madurez, es ir transformándonos a la imagen de Jesús. Pero la tentación lo que quiere llevarnos es a pecar. Y esto no viene de Dios.
Esto viene de nuestro interior, de esos restos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Así que aunque Dios nos prueba para fortalecer nuestra fe, su objetivo nunca es llevarnos a pecar. Su objetivo no es destruir nuestra fe. Dios puede traer una prueba a mi vida, pero es para fortalecer mi fe. Y Satanás, esa misma prueba que Dios permite en mi vida, la convierte en una tentación. Así que desde la óptica de Dios, Dios permite las pruebas en mi vida para que mi fe crezca, para que mi fe se fortalezca, para que me aferre a Él y crezca en Él. Pero desde la óptica del diablo, Él usa esa prueba para tentarnos, para que caigamos, para que dejemos de confiar en Dios, para que perdamos la fe, para que pequemos. Una buena ilustración de esto la tenemos en el caso de Jesús. Nos dice los evangelios que el Espíritu Santo, llevó a Jesús al desierto. Dios no solamente lo consintió, sino que lo dirigió, lo llevó por el Espíritu allí al desierto. Pero sin duda que no fue el Espíritu quien tentó a Jesús. A Jesús lo tentó el diablo. Igualmente en nuestra vida, Dios puede consentir que nos hallemos en medio de pruebas. Pero es el diablo el que apela a nuestras pasiones, a nuestros malos deseos, para que pequemos. Dios quizá acceda al reclamo del diablo de zarandearnos como a trigo. ¿Recordáis cómo ocurrió con los discípulos de Jesús? Pero quien nos proporciona el zarandeo es el diablo, es Satanás. La realidad, hermano, es que cuando nos encontramos en medio de la prueba, en medio de la aflicción, somos especialmente vulnerables a las tentaciones, a ser tentados, a dejar de confiar en Dios, a dejar de confiar en su palabra, en sus promesas. Así que el momento de la prueba siempre viene acompañado con multitud de tentaciones. Por ejemplo, yo pierdo mi trabajo, me quedo sin trabajo y comienzo a pasar un tiempo de prueba que implica dificultades económicas, escasez económica. Dios quiere probar mi fe, ver si voy a confiar en Él, voy a seguir confiando en Él en estos tiempos de estrechez y de escasez. Pero Satanás viene y me tienta, viene y me muestra una manera a lo mejor de ganar dinero de manera ilícita. Por la necesidad que tengo, soy tentado a pecar haciendo dinero de una forma que es pecaminosa, que no agrada al Señor. La prueba la permitió Dios. La tentación viene de parte de Satanás, del diablo. En la vida de Job, y no voy a entrar aquí, tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Dios lo prueba, ¿no? Y pierde todas sus posesiones, todo lo que tiene, todos sus hijos. Y viene Satanás y lo tienta. Y viene Satanás y usa a su esposa, ¿no?, para tentarlo. Pero Job perseveró en medio de la tentación, pasó la prueba. Y su fe creció. Él dijo, de oídas te había oído, pero ahora sí, ahora mis ojos te ven. Él ha crecido en fe, en madurez en su vida. Así que esto es lo primero que quería establecer, la diferencia entre pruebas y tentación. Y lo que decíamos con las pruebas, de que nadie se ve libre en esta vida de las pruebas, podemos decir lo mismo de las tentaciones. Son inevitables. Forman parte de vivir en este mundo caído en el que estamos. La tentación es una experiencia continua en la vida del ser humano, en nuestra vida. No hay tregua. Sí hay momentos de especial tentación. Hay momentos, etapas en la vida quizás de una mayor tentación y otra de menos. Pero no es una lucha que va a cesar y que va a terminar en esta vida. Siempre va a estar presente. Y en el versículo 13, lo que Santiago quiere dejar muy, muy, muy claro es que Dios no tienta. Ya lo hemos venido diciendo. Dios no tienta. Porque somos muy propensos a justificar nuestro pecado. Somos muy propensos a eludir la responsabilidad, a poner excusas, a echarle la culpa a las circunstancias, a echarle la culpa de nuestro pecado a otras personas, incluso a echarle la culpa a Dios. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de estoy viviendo en apuros económicos y entonces tengo la tentación de engañar a Hacienda.
de defraudar mintiendo en mi declaración de la renta y así pagar menos impuestos. Y en lugar de reconocer mi culpa, intentamos evadirla, ¿no? Y ponerla sobre otras cosas, ya digo, otras circunstancias, otras personas. Quizá le echo la culpa a Hacienda y digo, es que los impuestos son excesivos, es que son injustos. Y es verdad, pero eso no justifica mi pecado. O quizás le echo la culpa a Dios, porque digamos, es que Dios es soberano. Y es que Él ha permitido que me encuentre en este apuro. Y además es que no ha hecho nada para socorrerme. Y es que no me veo en otra. Es que me veo obligado a tomar estas medidas. Por tanto, es que la culpa finalmente es Dios. Me ha puesto en este aprieto. Y claro, no decimos esto con nuestras palabras. No decimos Dios es el que me tienta. Pero nuestras excusas, la excusa por nuestras malas acciones, por nuestro pecado, el atribuírselo a las circunstancias que estamos viviendo, en que Dios en su providencia ha permitido esto, al finalmente lo que estamos haciendo es echarle la culpa a Dios. Y esto es algo tan antiguo como el ser humano, ¿verdad? Si nos vamos al huerto del Edén, al primer pecado, ¿qué pasó cuando Dios confrontó a Adán con su pecado? ¿Qué dijo Adán? Dijo, la mujer. Yo no, la mujer. Y cuando Adán culpa a Eva. Cuando Dios va a la mujer, cuando Dios va a Eva y le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué dijo ella? No, yo no, la serpiente. Es decir, el diablo, la serpiente. Eva culpa a Satanás. Pero es que Adán, lo peor de todo es que Adán, con su respuesta, insinuó indirectamente que Dios era el culpable. Porque no solo dijo la mujer, sino dijo, la mujer que me diste. La mujer que tú me diste. Finalmente, ¿no?, de manera indirecta, le está diciendo que Dios es el culpable. Así que Santiago nos dice, mira, cuando alguno es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios. Dios está exento de pecado en todos los sentidos. Él no comete pecado. Él ni siente alguna atracción hacia el mal. Él no es susceptible de tentación. Él mismo nunca va a tentar a nadie tampoco. Hemos de entender que la tentación es un impulso a pecar. Y como Dios no desea nunca pecar, ni se siente atraído hacia el mal, Él tampoco nunca va a desear en ninguna manera que eso le acontezca al hombre, a ninguno de nosotros. Dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Aquí nos habla de la impecabilidad de Dios. Dios no puede ser tentado porque la naturaleza del mal es intrínsecamente extraña a Dios. Dios y el mal se excluyen mutuamente en un sentido completo y profundo, en un sentido total. Dios y el mal existen en dos mundos totalmente distintos, en dos reinos totalmente distintos que nunca se encuentran. Dios es invulnerable al mal y es del todo impenetrable a sus acometidas. Dios es consciente del mal, pero el mal no lo puede tocar. Los dioses paganos, por ejemplo, los dioses con minúscula, ellos son invención humana, creación humana. Y como creación humana, esos dioses con minúscula reflejan las debilidades y los defectos del ser humano, de los hombres. Los dioses de la mitología griega y romana, por ejemplo, son dioses inmaduros, son dioses caprichosos, son dioses mezquinos y malvados. Ejercen un control arbitrario sobre los hombres y un control injusto, un control inmoral. Supuestamente ellos tienen un poder sobrenatural, ¿sabes? Pero no tienen la sabiduría, no tienen la virtud para ejercerlo de una manera correcta. Y no solamente ellos pecan, esos dioses con minúscula, ellos pecan y cometen pecados abominables, sino que además inducen a los hombres a cometerlos, los inducen al pecado y al vicio, porque son, en definitiva, un reflejo del hombre, un reflejo de su creador. Pero Dios es totalmente distinto. Dios es santo, Dios es impecable, Él es inmune al pecado. En Él no pueden albergarse malos pensamientos ni inclinaciones pecaminosas. La misma perfección
de Dios que imposibilita que Él sea tentado, también imposibilita que Él tiente a nadie. Él no va a tentar a nadie. Dice el profeta Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Lejos de inducirnos al pecado, nuestro Dios es el que nos libra de la tentación. Como dice Pedro, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Dios no puede tentar a nadie porque tal acción sería una negación directa de su propia naturaleza santa. Y cuando nuestro Señor enseñó sobre la oración, los discípulos le preguntaron, Jesús, enséñanos a orar. Él dijo que orásemos así, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Jesús no está diciendo aquí que es Dios el que nos tienta. Lo que nos está enseñando aquí Jesús es a pedirle a nuestro Padre que nos guarde, que nos libre de caer en la tentación. La idea es que debemos pedirle a Dios que no nos lleve a una prueba de nuestra fe que debido a nuestra inmadurez y a nuestra debilidad pudiera convertirse en una tentación que nos hiciera caer en pecado. Es lo que dice Pablo a los Corintios. Le dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Nuestro Dios permite las pruebas, y en esas pruebas pueden ocurrir tentaciones, pero Dios no las permite para hacernos pecar, sino para desarrollar en nosotros la paciencia, esa constancia, esa perseverancia para llevarnos a la madurez, para llevarnos a ser como Cristo, a que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Ahora bien, la pregunta es, si Dios no nos tienta, Dios no es el que nos tienta, si las tentaciones no tienen su fuente en Dios, entonces ¿dónde se originan? Y es muy curioso, fíjate, hermano, Santiago no menciona a Satanás en ningún momento, lo hemos leído, ¿verdad? Él no menciona al diablo como el tentador, que lo es. El diablo es el tentador, pero Santiago ni lo menciona, porque su intención es quitar de nosotros cualquier excusa para nuestro pecado. Su intención es acorralarnos, que asumamos la responsabilidad por nuestro pecado. Es cierto que si el diablo no nos tentara, pues no pecaríamos, ¿no? Pero es igualmente cierto que el diablo no tendría poder o no tendría influencia sobre nosotros si no fuera por esa concupiscencia, por esa carnalidad que hay en nosotros, por esos restos de nuestra vieja naturaleza. Así que no podemos echarle la culpa a otros, o al diablo, o a Dios. Los culpables somos nosotros. Entonces, si el Creador es inmune a la tentación, ¿cómo es que nosotros, los seres humanos que somos creados a su imagen, cómo es que nosotros sucumbimos con tanta facilidad, ¿no?, a la tentación y caemos en pecado? Pues es resultado de la caída. Como consecuencia del pecado de Adán, nacemos con una naturaleza caída. Tenemos dentro de nosotros una naturaleza que está inclinada al mal, lo que la Biblia llama la carne. Dentro de nuestro interior brotan toda forma de concupiscencia, toda clase de malos deseos, de pasiones carnales. Hay desorden en nuestros deseos, en nuestros afectos, en nuestros amores. Y esta palabra, concupiscencia, es una palabra que es moralmente neutral. No tiene una connotación negativa, aunque como la Biblia prácticamente en todos los casos, en casi todos los casos, en la mayoría, la usa con este aspecto negativo, deseos que nos inducen a pecar, casi que se ha convertido en una palabra sinónima de deseos malos. Pero en el griego esa palabra no tiene ninguna connotación, ¿no?, ni positivos ni negativos. Lo que determina que ese deseo sea malo o sea bueno tiene que ver con lo que se desea, con cómo se desea y con qué propósito se desea. Nuestros deseos deberían dirigirse
ser dirigidos hacia Dios, hacia su reino, hacia su justicia. Sin embargo, son dirigidos hacia nosotros mismos, hacia las cosas de este mundo y hacia el pecado. Así, aunque el creyente ha sido salvado y ha sido hecho participante de la naturaleza divina y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, no obstante, aún hay esos restos, como digo, de la vieja naturaleza. Aún hay patrones, formas de pensar de nuestra vieja naturaleza que aún siguen ahí. Tenemos una nueva naturaleza ya, pero aún hay restos, hay vicios, hay formas de pensar, estructuras mentales en nuestra mente que nos llevan al pecado, a ser atraídos por el pecado. Aún las cosas que en sí mismas pueden ser buenas y honorables pueden codiciarse por razones pecaminosas. Por ejemplo, la comida y el dormir. Ellos son dones maravillosos que nuestro Señor nos ha dado, sin los cuales además no podemos vivir sin dormir y sin comer. Pero cuando los deseamos de una manera desordenada, se convierten en pecado. Cuando los codiciamos en forma extrema, se convierten en el pecado de la glotonería o en el pecado de la pereza. Así que la tentación siempre nos llega de fuera. La tentación nos llega de fuera. Pero ¿qué pasa? Que enlaza con los malos deseos de nuestra vieja naturaleza, con esos restos. Los despierta, los aviva. Y entonces nos dejamos seducir y nos entregamos al pecado. Las causas de nuestra caída las hemos de encontrar dentro de nosotros. No podemos eximirnos de la culpa. Y nos dice ahí, en el versículo 14, que estos malos deseos nos atraen y nos seducen. Nos atraen y nos seducen. Estos dos verbos están tomados del ámbito de la caza y de la pesca, ¿no? Y nos dan una imagen muy gráfica de cómo actúa la tentación. Nos atrae o nos arrastra, al igual que sucede con el ingenuo animal, que una trampa puesta por el cazador, ¿no? Es atraído hacia la trampa. Nos seduce. La tentación nos seduce, es atractiva, porque esos deseos desordenados hacen que nos atraiga. Al igual que el pez es seducido a morder el cebo que está puesto en el anzuelo. Los animales y los peces son atraídos hacia esas trampas, hacia los anzuelos, porque el cebo es muy atractivo, luce bien, huele bien, apela a sus sentidos. Y así el pecado parece atractivo, parece deleitoso, y por lo general lo es, por algún tiempo al menos. De lo contrario no tendría ese poder sobre nosotros. Y ahora en el versículo 15, Santiago pasa a explicarnos cómo se desarrolla, cómo es el proceso de la tentación y cómo es este proceso de caer en pecado. Y necesitamos, esto es muy importante, hermanos, porque necesitamos identificar ese proceso en nuestras vidas para que podamos luchar contra la tentación de manera eficaz. Si conocemos cómo es el proceso, podremos luchar de una manera eficaz. Santiago ahora cambia las metáforas, la ilustración. Ha usado la de la caza y la pesca, pero ahora la cambia por la de la concepción y el nacimiento. Así el proceso comienza con nuestros malos deseos, nuestra concupiscencia, que nos hacen ceder ante las tentaciones. Pero ¿cómo avanza el proceso? Pues la concupiscencia concibe y engendra el pecado. Y el pecado, ya desarrollado, da a luz ¿el qué? La muerte. Es decir, la muerte es fruto del pecado y el pecado es hijo de la concupiscencia. Así, lo primero que aparece en nosotros, hermanos, es un deseo. La tentación entra por mis sentidos, por algo que veo, que oigo, que toco, que siento, que huelo, que saboreo. Es puesta ahí en nuestra mente. La tentación llega y estimula mis pasiones. Hacen aparecer en mí un fuerte deseo o una concupiscencia por adquirir, por lograr, por poseer algo que no tengo. Ha llegado el deseo de fuera y anida en mi mente. El siguiente paso se desarrolla ahí, en la mente. Si en lugar de expulsar ese deseo pecaminoso, lo alentamos, lo alimentamos,
y lo dejamos ahí en nuestra mente, terminaremos al final cediendo, consintiendo con la tentación, aun cuando no hayamos hecho nada, aun cuando no hayamos realizado ninguna acción. Recordad que Jesús dijo que cualquiera que desea, aún en su corazón, codiciar a una mujer, ya cometió adulterio con ella. No tengo por qué hacer la acción. Pero cuando yo consiento, cuando yo cedo, cuando yo digo el sí, cuando yo abrazo ese deseo, ya estoy pecando. La batalla está ahí, en mi mente. La mente comienza, cuando llega ese fuerte deseo, la mente comienza a justificar, empieza a buscar excusas, comienza a consentir el pecado, comienza a planificar cómo llevarlo a cabo, cómo satisfacerlo. Y ahí es cuando entra la voluntad, una decisión consciente de complacer ese deseo, una decisión de mi voluntad de satisfacer ese deseo desordenado, ese deseo malo. Es al consentir a la tentación, ahí es cuando se produce el pecado. Santiago lo asemeja aquí a una relación sexual. Dice que la concupiscencia concibe y nace el pecado que da a luz la muerte. Una vez que hemos cedido a la tentación, como un acto de nuestra voluntad, el pecado ya ha sido concebido. Ya está viviendo y creciendo dentro de nosotros. El resultado final será la muerte. La muerte. El pecado nos lleva a la muerte. Está la enseñanza de la Escritura de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, Dios le dice al profeta Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Y a los romanos, como dos ejemplos, Pablo les dice, la paga del pecado es la muerte. Y este proceso lo podemos ver igualmente en el primer pecado, el pecado de Adán y Eva. ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente usó el deseo para atraer a Eva. La serpiente le dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Un deseo de conocimiento, un deseo de saber el bien y el mal. ¿Hay algo malo en esto? ¿En tener conocimiento? ¿En discernir entre el bien y el mal? No, no hay nada malo. Dice que también ella vio que el árbol era bueno para comer. Ella vio que el árbol era atractivo y deseó tomar de esa fruta. Era agradable a los ojos. Y esto causó que se despertara ese deseo en ella de comer esa fruta. ¿Hay algo malo en comer fruta? No, claro que no. Pero Satanás, que es el engañador, usó ese cebo con Eva de que el árbol prohibido era bueno y era agradable, de comer ese fruto, la haría sabia. Usó ese cebo. Eva vio el cebo, sintió el deseo, pero en su mente no batalló, no luchó. En su mente se olvidó de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios era que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y así Eva cedió a la tentación y voluntariamente desobedeció a Dios al tomar del fruto del árbol y al comerlo. Luego lo compartió con su esposo y él también olvidó la palabra de Dios. Él también olvidó el mandamiento de Dios y voluntariamente desobedeció. Así que ambos, Adán y Eva, experimentaron inmediatamente, dio a luz la muerte. Muerte espiritual, separación de Dios. Y finalmente, con el paso de los años, también la muerte física. Sus cuerpos se envejecieron y terminaron muriendo. Así que, hermano, es muy importante. Hemos de detener el proceso al principio. Al principio. No podemos evitar ese deseo que me tienta. Pero sí podemos cortarlo de raíz en la mente. Ahí es donde debe librarse la lucha, la batalla. La mente es el centro de control, el centro de operaciones. Controla mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones. Así que por eso hemos de tener una mente, hermano, llena, saturada de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de sus verdades, de sus promesas, para que en el momento que llegue la tentación, ¡plaf!, salte la señal de alarma. Y así peleemos la batalla, saquemos la espada del Espíritu, que es la palabra de verdad, y saquemos y luchemos contra la tentación. Ahora bien, no solamente con conocer la palabra, con llenarla, hemos de meditar en ella, hemos de reflexionar, porque con la meditación, con la reflexión, es como nos alimentamos, se hace parte de nosotros, la aplicamos a nuestra vida, esas verdades, esas promesas, esos mandamientos para que andemos en ella.
cuanto más llena la mente de su palabra, cuanto más aplicada a nuestra vida, cuanto más llena nuestro corazón, antes saltará la alarma, más fácil venceremos a la tentación. ¿Recordáis Jesús? Jesús fue llevado al desierto, hemos dicho, allí el diablo lo tentó. ¿Y qué hizo Jesús? Sacó la espada del Espíritu, sacó la palabra de Dios y dijo, escrito está. Y luego volvió a tentarlo y otra vez. Y Jesús, escrito está, sacó su palabra, su espada. Escrito está. Y otra vez fue tentado. Y póstrate y adórame. Y dijo, no, escrito está. Escrito está. La palabra de Dios debe estar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, para combatir contra la tentación. Hemos de renovar nuestro entendimiento, hermanos. Hemos de renovar nuestra mente por medio de la Escritura, por medio de la palabra, para que nos vayan transformando. Hemos de llenar nuestra mente de todo lo que es verdadero, de todo lo honesto, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo que es de buen nombre, de todo aquello en lo que hay virtud, de todo aquello que es digno de alabanza. Hemos de pensar en eso, hemos de pensar en eso. Hemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, pero con toda nuestra mente también. Hemos de guardar los dichos de Jehová en nuestro corazón para no pecar contra Él. Hemos de guardar su palabra porque eso limpia nuestro camino, allana el camino y nos libra de la tentación. Es importante notar, hermanos, que el pecado aparece solamente después de que hayamos tenido esas relaciones ilícitas. Es decir, que la presencia de la tentación en sí misma no es pecado. Hermano, el que yo me sienta tentado no es pecado. No es pecado sentir la atracción de la tentación, ese tirón que se produce en nuestros deseos. Porque a fin de cuentas, si no fuera atractiva, no sería tentación. Ahora, todo depende de lo que hacemos con ella. Ahí sí está la clave, en lo que hacemos con ella. Conocer la tentación, eso no es un delito, eso no es pecado. El mero hecho de ser tentados no involucra en sí mismo algo pecaminoso. Somos culpables cuando nos entregamos a la tentación, cuando nos echamos en sus brazos, cuando interviene la voluntad, cuando yo voluntariamente me doy a la tentación y entonces sí quedamos embarazados del pecado. Es cuando consentimos, es cuando cedemos a la cosa prohibida, cuando la abrazamos, cuando respondemos afirmativamente a esos malos deseos, es cuando la concupiscencia, esos malos deseos nuestros, conciben el pecado. Hay algunos creyentes, hermanos, que son extremadamente sensibles, con una conciencia muy escrupulosa y creen que si experimentan una tentación ya no están en comunión con el Señor. Creen que cuando son tentados ya están pecando. ¿Y qué pasa? Se sienten sucios delante del Señor y ya no se sienten con la libertad de acudir al Señor en oración. Y ahí el diablo nos gana esa batalla. Incluso, aún más, como ya han sido tentados, se sienten sucios, claro, dejan de luchar, se tiran al barro, ceden a la tentación y se entregan al pecado. Satanás les ha engañado. Porque Satanás empieza a decirte, hay que ver, ¿cómo puede ser que tengas esos deseos? Si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo te puedes sentir atraído hacia eso? Hacia esa cosa tan horrorosa, tan horrible, tan fea. Y empieza el diablo. Vaya cristiano de pacotilla. No seas hipócrita. Si lo deseas, fíjate, estás siendo tentado. No seas hipócrita. ¿Te gusta? Pues ya está. Lánzate, déjate llevar. Cae en el pecado. ¿A quién quieres engañar? Te dice el diablo. Entrégate. Oh, hermanos, pero no debemos permitir que el diablo gane esa batalla. La tentación va a formar parte de nuestra experiencia en la tierra, como lo fue la experiencia del Señor. Él fue tentado en todo, al igual que nosotros. La madurez cristiana no significa que no habrá tentación, sino que no sucumbiremos a ella, que no caeremos, que no cederemos, que pelearemos y no caeremos.
Así que quiero traer aquí algunas aplicaciones. Hermanos, no pongamos excusas a nuestro pecado. Cuando caemos, cuando pecamos, no pongamos excusas. Somos responsables por él. Deja ya de culpar a otros. Nadie te obliga a pecar. Arrepiéntete, confiesa tu pecado delante del Señor. Abogado tenemos, Jesucristo. Y arrepiéntete y confiesa tu pecado. No le eches la culpa al diablo. A veces yo pienso que el diablo estará diciendo, déjame ya, ¿no? Que me echáis a mí la culpa de todo. El diablo tiene su culpa, pero finalmente nosotros somos los que cedemos. No le eches la culpa al diablo. Sí, él nos tienta, claro que sí, pero él no puede hacer nada más. Él puede tentarnos, él no puede obligarte a pecar. Pecamos cuando voluntariamente cedemos y consentimos a ese deseo malo, a esa pasión desordenada. Y por supuesto, no culpemos a Dios, por supuesto. Él nada tiene que ver con el pecado. Dios nunca, 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 nunca nos va a tentar. Una segunda aplicación, hermanos, ser tentado no es pecar, ya lo hemos estado diciendo. Sentir el tirón de la tentación no es igual a pecar. Sentir un fuerte deseo por pecar no es pecado. Pecamos cuando cedemos, cuando consentimos, cuando voluntariamente nos entregamos a esa pasión desordenada. No dejemos que el diablo nos engañe. Cállale la boca al diablo cuando te susurre al oído que eres un hipócrita, que cómo es posible que hayas tenido ese deseo, que tú no eres cristiano. Cuando te dice, venga ya, entrégate a ese deseo, ya estás sucio, ¿qué más da? ¿Te gusta? ¿Te atrae? ¿Qué más da? Dile, cállate, cállate engañador. Mentiroso, no voy a ceder a la tentación, no voy a ceder a la tentación, voy a honrar a mi Señor, voy a permanecer puro, santo para Él. Y luchemos, hermanos, cuando aparezca la tentación, luchemos con uñas y dientes, luchemos con todo. No retengas ahí la tentación, no te quedes ahí, no dejes en tu mente ese deseo, no juegues con él, deséchalo rápidamente. Saca la espada del Espíritu, saca la palabra de Dios y lucha, pelea, combate contra la tentación. Llena tu mente con la palabra de Dios para pelear. Medita en ella, reflexiona en la palabra, aplícala a tu vida, vívela. Aquellas cosas que el Espíritu Santo te está diciendo, eso lo tienes que cambiar, eso lo tienes que quitar. Obedece. Amemos a Dios con toda nuestra mente, guardemos en nuestro corazón sus dichos para no pecar contra Dios. Así que hasta aquí, hermanos, Santiago ha refutado la acusación de que las tentaciones tienen su origen en Dios. La impecabilidad de Dios imposibilita que de Él proceda la tentación. Santiago aquí nos demuestra que el hombre, y solo el hombre, es responsable y el culpable cuando cae en la tentación. Y ahora en los versículos 16 al 18 expone que Dios, como nuestro Padre, en lugar de originar las tentaciones, es lo que hace, Él nos da solamente cosas buenas. Él solo provee bendiciones para nosotros. El versículo 16 vendría a decir, no os engañéis, hermanos, Dios no es el autor de la tentación. Dios no nos da cosas malas, sino que Él es el autor de todas las cosas buenas que recibimos. ¿No? En forma negativa, Santiago está diciendo que Dios no tiene ninguna responsabilidad desde la tentación hasta la comisión del pecado. Nada tiene que ver Dios con eso. Positivamente, lo que está diciendo Santiago es que toda buena dádiva y todo don perfecto nos lo da Dios. Todo lo bueno en nuestra vida viene de Dios. La dádiva sería el hecho mismo de dar. Es buena. Y el don es el regalo mismo, que también es perfecto, es completo, enteramente capacitado, apropiado para las necesidades que nosotros tenemos. Pero son prácticamente sinónimos. Lo que Santiago está queriendo ser aquí es muy enfático. Él no quiere que quede ninguna duda respecto a la naturaleza buena y bondadosa de todo lo que Dios nos da. Y no solo eso, sino al carácter completo de los recursos que Dios nos ofrece para nuestra vida. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto completamente es bueno
para la lucha de la vida, para enfrentar las pruebas, para enfrentar las tentaciones. Aquí vemos el claro contraste entre el origen de las tentaciones, que no es Dios, sino nuestros malos deseos, y el origen de los dones buenos, lo que el Señor nos da, que sí es Dios, por supuesto. Dios no nos da tentaciones, sino que nos da los recursos para vencer la tentación. No solamente es que Dios no nos tienta, es que Dios nos da los recursos para vencer las tentaciones. Dios nos da también dones materiales, dones naturales y recursos espirituales para crecer en nuestra vida de fe. Santiago llama a Dios aquí el Padre de las luces, es decir, el creador del sol, de la luna y de las estrellas. El sol, la luna, las estrellas, los cuerpos celestes están en continuo movimiento. Los astros tienen variaciones en el tiempo y están sujetos a fluctuaciones y cambios. Sin embargo, por el contrario, Dios es invariable, Dios es inmutable y firme. Porque cuando algo o alguien experimenta un cambio, siempre es o para mejorar o para empeorar. Pero Dios es absolutamente perfecto. Dios no cambia porque Dios ni puede mejorar ni puede empeorar. Dios es perfecto. Dios no necesita cambio. Dice el profeta Malaquías, yo Jehová no cambio. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre y por los siglos. Dios no cambia en su naturaleza ni en su ser. Él es el eterno yo soy. Yo soy. Ese es nuestro Dios. Y en el versículo 18, Santiago nos viene a decir, ¿cómo puedes pensar que Dios te va a tentar? Que Dios va a ser el autor del mal cuando Dios es el dador de todo lo bueno que tienes. Y además fue Dios quien precisamente por medio de su palabra te hizo nacer de nuevo. Tu vida física te la dio Dios. Tu vida espiritual te la dio Dios. Los dones y talentos que tienes te los dio Dios. El origen de todo lo bueno que tenemos en nuestra vida nos lo ha dado Dios. De manera que ni se nos ocurra pensar que Dios es el autor del pecado o de la tentación. Ahora, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Ahí, según el versículo 18, dice que nos ha hecho renacer. Nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha hecho sus hijos. El problema del hombre caído, era interior. Así que la solución debía ser también interior. No vale con un ritual externo. No vale con sacrificio ni con ofrenda. No vale con un cambio superficial. Necesitamos que se nos cambie desde dentro. Necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos que se nos quite el corazón de piedra y se nos dé un corazón de carne. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos una nueva naturaleza. Necesitamos que nos vuelvan a recrear para poder vivir una vida en santidad, una vida como agrada al Señor. La concupiscencia engendra el pecado y da luz a la muerte. Y Dios engendra al creyente para vida. Dios no es el que nos tienta. Dios ni engendra ni da a luz el mal. Por el contrario, Él engendra y da a luz buenas dádivas, la más preciosa de todas ellas, la regeneración, el nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo, la vida eterna. ¿Por qué Dios tomó esa iniciativa? ¿Qué le impulsó a Dios a salvarnos? Lo dice ahí. Dice por su propia voluntad. Es decir, porque quiso. Nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento es una obra de la libre y soberana gracia de Dios. Su voluntad deliberada para salvarnos no se vio forzada por nada externo a Él. Él lo hizo porque quiso. Él encontró las razones en Él, en su propia voluntad. Si hemos renacido ha sido no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Dios actuó libremente para salvarnos. Así que Él no puede ser el que nos tienta para pecar. Él ha venido a salvarnos, a darnos vida. Dios no es el autor de las tentaciones que nos conducen al pecado y a la muerte. Su voluntad es darnos vida, vida y vida en abundancia. ¿Qué medio escogió Dios para producir este nuevo nacimiento? Nos dice ahí la palabra de verdad. La salvación está en la persona de Cristo y solo Cristo. Él y solo es nuestro Salvador y nadie más. Pero Dios, sin embargo, usa la palabra, su palabra,
para hacernos llegar el mensaje del Evangelio que nos señala el camino a Cristo. Así los creyentes nacen de nuevo, son regenerados por el poder de la palabra de Dios. Nacemos de nuevo cuando escuchamos el Evangelio y lo abrazamos por la fe y nos arrepentimos respondiendo al llamado del Evangelio. Dice Pedro en su primera carta, siendo renacidos por la palabra de Dios. Siendo renacidos por la palabra de Dios. Y en Efesios dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, dice el Evangelio de vuestra salvación, ¿veis? Esa palabra de verdad la equipara con el Evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en Él, sigue diciendo, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. El Señor viene y nos salva, nos hace unas nuevas criaturas por medio de la palabra de verdad, por medio del Evangelio de nuestra salvación y nos sella con su Espíritu Santo. ¿Y qué propósito tiene Dios al hacernos nacer de nuevo? Pues dice ahí, versículo 18, que seamos primicias de sus criaturas. Esta idea de las primicias, ¿no?, la encontramos, nos tenemos que ir al Antiguo Testamento. Las primicias eran los primeros frutos, eran los mejores frutos de las cosechas y eran un indicador de cómo iba a ser esa cosecha que venía. Así Santiago está diciendo que aquellos creyentes convertidos a Cristo eran las primicias de todos aquellos creyentes que iban a venir luego en toda la historia de la Iglesia, entre ellos tú y yo. Además el Señor, esas primicias, que eran una señal de la cosecha que vendría, el Señor exigía que esas primicias debían ofrecerse a Él, que esos primeros frutos eran suyos, no eran de los israelitas, sino que le pertenecían a Dios. Traeréis, dice en Levítico, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote la mecerá la gavilla delante de Jehová. El sacerdote la ofrecía a Dios. No era algo que pudiesen comer ellos, sino lo primero, lo mejor de la cosecha era para Dios. Las primicias pertenecían a Dios, era su posesión especial. Y así, en un sentido simbólico, también en el Antiguo Testamento, Dios habla así del pueblo de Israel. Dice, santo era Israel a Jehová, primicias de su cosecha, en Jeremías. Ahora en el nuevo pacto, hermanos, las primicias de Dios, su especial tesoro, son los creyentes, su pueblo, que Él mismo ha engendrado, digamos, ha dado a luz por medio del Evangelio. Así todos los que nacemos de nuevo por la palabra de Dios, adquirimos una nueva meta en la vida. No somos nuestros, somos posesión de Dios. Hemos de vivir para Él, hemos de vivir para su gloria, hemos de vivir en santidad, una vida piadosa, porque ya no somos nuestros, no nos pertenecemos. Vivimos para Dios, hemos de vivir para Él. Dice en Apocalipsis, estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hermanos, sigamos al Cordero. Hemos sido redimidos de los hombres como primicias. Somos del Señor, somos suyos. Y aquí también quería aplicar ya para ir finalizando. Primero una advertencia. Hermano, no nos dejemos engañar. Aquel que solo tiene una fe teórica, aquel que solo tiene una fe intelectual, una fe estéril, que no da fruto, que no puedes ver en tu vida fruto, cambio, santidad, piedad, no perfección, pero tienes que ver fruto en tu vida. No has conocido al Señor. Si tú tienes una fe muerta, mediocre, que consiente el pecado, si en tu vida estás consintiendo el pecado, si tú estás tratando la tentación de una manera liviana, bueno, no pasa nada, a ver, si es que yo tengo este defectillo, a ver, que me gusta esto. Si tú estás viviendo según tus malos deseos, si en tu vida no se manifiesta una vida santa, una vida en santidad, ya digo, no perfecta, pero sí sincera, que quiere vivir de verdad en santidad, que lucha para vivir en santidad. Si tu vida te estás dejando llevar por las tentaciones, si caes en ellas, si no luchas, te digo,
mucho cariño y con mucho amor, no vas camino a la vida eterna. Vas camino a la condenación. El engaño es muy sutil. Es muy fácil sentirnos seguros bajo el abrigo de esa salvación gratuita en virtud de la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo. Aquí lo evangélico, ¿no? Es nuestro énfasis. Salvación por gracia. No la merecemos. Es gratis. No hay nada que tengamos que hacer. Pero cuidado, hermano. Aquel que ha sido salvado por el Señor evidencia, da fruto, da muestra de ese nuevo nacimiento. Tu vida ha tenido que ser cambiada y transformada. Y tienes que ver que vas creciendo. No eres, de la noche a la mañana no eres perfecto. De la noche a la mañana no dejas de caer en todas las tentaciones. Pero vas creciendo en santidad. Es muy fácil descuidar esa salvación en la que hemos de ocuparnos, como dice Pablo, con temor y temblor. Te pregunto, ¿estás cuidando tu salvación con temor y temblor? Es muy fácil descuidar esa salvación en la que hemos de crecer en santidad, en la que hemos de ser transformados a la imagen de Cristo. Te pregunto, ¿estás creciendo en santidad? ¿Estás siendo transformado a la imagen de Cristo? Y este descuido suele ir acompañado por una actitud cómoda y transigente con el pecado. Te pregunto, ¿estás siendo transigente con el pecado? ¿Estás resistiendo contra el pecado hasta la sangre? ¿Estás luchando ahí con uñas y dientes, con todo lo que tienes, en contra del pecado, en contra de la tentación? Esto es sumamente peligroso, porque puede indicar que a pesar de nuestra profesión de fe, no estamos andando realmente en el camino de santidad que conduce a la salvación. Hemos de examinar nuestra vida. Santiago nos dice que el pecado a la larga significa la muerte. No os engañéis, dice. No os engañéis en cuanto a esto, hermanos míos. Una vida que practica el pecado, una vida que no lucha contra el pecado, que siempre cede a la tentación. Vas camino a la condenación, a la muerte. Y por último, una exhortación. Hermano mío, alaba al Señor. Alábale por todos sus dones, por todas sus dádivas, por todos sus regalos, por todas sus bendiciones que Él nos da. Él nos lo da para que enfrentemos las pruebas. Él no nos va a dejar ser probados más de lo que podamos resistir. Te va a dar la salida juntamente con la prueba. Él también nos da todos los recursos para enfrentar la tentación también. Y para que podamos vencerla, para que no cedamos, para que no pequemos. Así que alaba al Señor por sus dones, por sus dádivas, por todos sus regalos. Sea agradecido, agradécele, alaba al Señor. Alábale también por la nueva vida que Él nos ha dado, por la vida eterna. Alábale porque no la merecías, ni yo la merecía. ¿Qué merecíamos? Merecíamos condenación, merecíamos muerte eterna. Pero Él ha tenido misericordia de nosotros. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Él ha mostrado su gracia, su favor inmerecido. No lo merecíamos. Y nos ha salvado. Nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha dado vida eterna. Así que alábale, agradécele al Señor. Alábale, porque no lo hizo, porque viera en ti algo espectacular, algo especial. No. Lo vio en sí mismo. Lo hizo por su propia voluntad, porque quiso. Alaba al Señor por su entrega. Alaba al Señor porque Él se dio en tu lugar, porque Él se entregó, Él ocupó tu lugar allí en la cruz, porque recibió el castigo que tú y yo merecíamos, porque pagó, alábale porque pagó por todos tus pecados, alábale porque ha perdonado todos tus pecados, alábale porque eres primicias de sus criaturas. Eres su posesión especial. Por tanto, si eres de sus primicias, vive para Él, vive en santidad, vive para su gloria, vive en comunión con Dios, persevera en medio de la prueba, lucha en medio de la tentación, no cedas, hermano mío. Hay gloria, la gloria viene, esto se acabará, estaremos
disfrutaremos una eternidad con nuestro Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a luego alabar al Señor. Y piensa y medita en todo lo que hemos estado escuchando. Deja que el Espíritu Santo ahí aplique su palabra. No hagas ruido. Deja que el Espíritu Santo, si te duele, pues deja que duela. Él no quiere tu mal. Él quiere tu bien. Cuando el médico nos hiere y nos hace daño, quiere sanarnos. Quiere nuestra salud. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la luz que trae tu palabra, Señor. A ti levantamos nuestra mirada, Señor. A ti clamamos, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tu Espíritu Santo eres nuestro ayudador. A ti clamamos, Señor. En medio de esta vida llena de pruebas, Señor. Sostén nuestra fe. Ayúdanos a perseverar, Señor. A seguir en medio del dolor, en medio de la presión, pero que no falte nuestra fe, Señor. Que sigamos haciendo tu voluntad, cueste lo que cueste. Que sigamos creyendo en ti, cueste lo que cueste. Que sigamos sirviéndote a ti, cueste lo que cueste, Señor. Ayúdanos en esta vida en medio de las tentaciones, Señor. Oh, Dios mío, fortalécenos, Señor. Queremos ser diligentes en ir a tu palabra. Oh, Señor, que no llenar nuestra mente, Señor, de la tele, de películas, de internet, oh, Señor, de tu palabra, Señor, de tus verdades, de tus mandamientos, Señor, de tus promesas, de lo que tú dices que somos en ti, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría para saber pelear bien, Señor, en medio de las tentaciones, Señor. Danos toda inteligencia espiritual para saber usar tu palabra, tu espada, Señor. Para saber callar al diablo cuando venga a acusarnos en medio de la tentación. Oh, fortalécenos, Espíritu Santo. Trae fortaleza a nuestra vida, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.